La historia política de Colombia se puede contar a partir de la muerte violenta de algunos de sus protagonistas. El país lleva a sus espaldas una larga trayectoria de violencia política que se ha hecho más trágica con el asesinato de 5 aspirantes presidenciales de diferentes posturas ideológicas. El caso que galvanizó a toda una generación fue el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el popular candidato del Partido Liberal que fue asesinado en 1989 en una manifestación política pública por sicarios contratados por Pablo Escobar. Sin embargo, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, quien había sido candidato liberal en 1946, fue el detonante de una época que en la historia de Colombia se conoce como la violencia y que marcó el origen del conflicto del que surgieron las guerrillas que agudizaron todavía más el ambiente de violencia y terror en el país. Hoy en Ampliamente revisaremos los antecedentes de la violencia política en Colombia que, con el atentado a Miguel Uribe Turbay, los recuerdos de esa violencia regresan al consciente colectivo colombiano. Comencemos revisando los antecedentes de la violencia política. La violencia política en Colombia tiene raíces históricas profundas, con antecedentes que se remontan a la Guerra de los 1000 días, desatada entre 1899 y 1902, y a la violencia bipartidista entre 1946 y 1958, una época marcada por enfrentamientos entre liberales y conservadores. Posteriormente, el surgimiento de grupos guerrilleros y paramilitares, así como grupos vinculados al narcotráfico, complejizaron el conflicto, creando una situación de violencia prolongada que ha marcado la historia del país. A este periodo histórico entre 1920 y 1960, en Colombia, se le denomina la violencia. A este periodo histórico entre 1920 y 1960, en Colombia, se le denomina la violencia. Durante este tiempo se presentaron confrontaciones armadas entre integrantes del Partido Liberal y del Partido Conservador, que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte ocasionó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo, y las guerrillas surgieron como el nuevo actor del conflicto. A finales de los años 80 del siglo XX, los homicidios de políticos se volvieron una noticia infamemente habitual, y el común denominador fueron los crímenes de aspirantes para la elección presidencial de 1990. Jaime Pardo Leal fue el primer político con aspiraciones presidenciales asesinado en esa época. Lo mataron en 1987, en medio del exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, el partido político que surgió de unos acuerdos de paz en 1985 entre la guerrilla de la FARC y el gobierno conservador de Belisario Betancur. A esta muerte se le sumó 2 años después la de Luis Carlos Galán, el símbolo de lo peor de la violencia de la época, del narcoterrorismo en Colombia, encabezada por Pablo Escobar. Murió a los 45 años siendo el candidato más favorecido para ganar la presidencia. En la fatídica lista de magnicidios también se cuentan los de Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro León Gómez y Álvaro Gómez Hurtado. El país ha vuelto a revivir las pesadillas de los magnicidios con el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El ataque contra el senador y precandidato del Centro Democrático ha conmocionado a Colombia y antiguas heridas de aquella violencia vivida hace 35 años vuelven a abrirse. Atentaron contra un aspirante a presidente en Colombia. Se trata de Miguel Uribe, senador de derecha de 39 años, quien estaba dando un discurso de campaña cuando recibió varios disparos. Paramédicos que lo atendieron indicaron que Uribe recibió 3 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza y 1 en la rodilla. El político fue hospitalizado y está en cuidados intensivos. Al momento del hecho, el senador se encontraba con un concejal, Andrés Barrios, y 20 personas más en este sector. En la reacción policial, un hombre de protección reacciona y aprende a uno de los agresores, que es un menor de edad.
Uribe pertenece al Centro Democrático, el principal movimiento de derecha del país, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, de quien no es familiar. Miguel Uribe es miembro de una familia de larga tradición política. Uno de sus abuelos es Julio César Turbay, que presidió Colombia entre 1978 y 1982. En octubre pasado, Miguel Uribe anunció que aspira a ser elegido presidente en 2026 para suceder al actual mandatario Gustavo Petro, de quien es un fuerte crítico. Aunque la campaña presidencial oficial no ha empezado, varios políticos comenzaron a hacer actos de campaña. La oficina de la ONU en Colombia condenó firmemente el atentado, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló que el ataque es resultado de la violenta retórica izquierdista procedente del gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro rechazó el atentado indicando: respeten la vida, esa es la línea roja, Colombia no debe matar a sus hijos. Y en esta edición de Ampliamente analizaremos el impacto directo que tiene este atentado en la próxima carrera presidencial que vivirá Colombia de cara a las elecciones del 2026. Nos conectaremos con Manuel Camilo González desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, para explicarles los antecedentes de este atentado, cómo está el escenario político en Colombia y el impacto que puede tener esto en esta elección o en esta carrera presidencial. Hacemos una pausa y ya regresamos.